ya que como no hay acoplamiento no vamos a tener mucho problema en calcular las impedancias propias y mutuas de las mallas, así como las mutuas. Esta es la gran ventaja cuando no hay acoplamientos, que si queremos no podemos agrupar en cajones y el resultado no nos vamos a equivocar. Entonces, las ecuaciones de malla serían la impedancia propia de la malla 1. ¿Cuánto me da la suma de las impedancias que forman la malla 1, por favor? 60 menos 20i. 60 menos 20i. Entonces, tenemos que 60 menos 20i por la corriente de la malla 1. Ahora, tenemos la malla 1 y la malla 2. ¿Qué elemento quedó entre la malla 1 y la malla 2? 20. ¿Cómo lo recorren la corriente de la malla 1 y la malla 2 a ese elemento? ¿En la misma dirección o direcciones contrarias? Por lo tanto, se queda positivo, es decir, más 20 por la corriente de la malla 2. Vamos con la mutua entre la malla 1 y la malla 3. ¿Qué elemento o elementos quedaron entre la malla 1 y la malla 3? ¿Mande? ¿Entre la malla 1 y la malla 3? Menos 20i. Menos 20 y ¿quién? 30. Y 30. ¿Cómo recorren a esos dos elementos la malla 1, la corriente de la malla 1 y la corriente de la malla 3? ¿En la misma dirección o en direcciones contrarias? Direcciones contrarias. Entonces vamos a dejar más menos 30, porque sería negativo, más 20i por J3. Y va a ser igual, ahorita escribimos. Primero, ¿hay alguna fuente conectada a la malla 1? Sí. ¿De qué tipo es la fuente? De De corriente. Y yo solo la puedo igualar si la fuente fuera ¿de qué? De voltaje. Entonces, ¿qué escribo aquí? 0. Voltaje de la fuente de corriente. Voltaje de la fuente de corriente. Y esa es nuestra expresión 1. Vamos con la ecuación de la malla 2. Es Z21, que es igual a 1,2. Ya no lo hacemos, lo escribimos. 20J1 más Z22, que es la suma de los elementos que forman la malla 2. ¿Cuánto me da la suma de los elementos pasivos que forman la malla 2? 35 más 15i. 35 más 15i por la corriente de la malla 2. Después hay que obtener la mutua entre la malla 2 y la malla 3. ¿Qué impedancia quedó entre la malla 2 y la malla 3? Ninguna. Entonces, ¿cuánto vale? 0 más 0 J3. ¿Hay alguna fuente conectada en la malla 2? ¿De qué tipo es la fuente? De voltaje. Entonces la puedo igualar. ¿Cuánto vale la fuente? 2. Y esa es mi ecuación 2. Vamos con la ecuación de la malla 3. Tenemos que es 3,1, que es igual a 1,3. Lo reescribimos nada más. Menos 30 más 20i por la corriente de la malla 1. Más 3,2, que es igual a 2,3, que es 0 por la corriente de la malla 2. Más la propia de la malla 3. ¿Cuánto me da la suma de las impedancias que forman la malla 3? 50 menos 20i. 50 menos 20i. Y eso por la corriente de la malla 3. ¿Hay alguna fuente conectada en la malla 3? ¿De qué tipo la fuente? De voltaje. ¿Cuánto vale? 2. Entonces nada más la igualamos. Y esa sería nuestra ecuación 3. Recuerden, y me voy a cansar de decírselo y aún así a muchos se les va a olvidar, que siempre que se tenga una fuente de corriente tiene que aparecer una ecuación más, porque si no, no vamos a poder resolver este sistema de ecuaciones, ya que tendríamos 1, 2, 3 incógnitas, 4 incógnitas, con 1, 2, 3 ecuaciones. Entonces, yo necesito el mismo número de incógnitas que de ecuaciones. Tengo una ecuación más que me lo está dando esta fuente de corriente. ¿Cuál es esa ecuación de más?
que me está dando y la voy a escribir aquí abajo y sería la 4. J1 igual a 3. Igual a 3. J1 es igual a 3. ¿Por qué? Porque la fuente de corriente solo está en la malla 1. Por lo tanto, la corriente de la malla es la corriente de la fuente. Porque recuerden que de este punto a este punto todo está en serie y aquí ya se van a dividir, pero no requerimos sino más que de la malla 1. Por eso decimos que la corriente de la malla 1 es igual a el valor de la fuente de corriente y sería nuestra ecuación 4 y con eso ya vamos a obtener todo. Por favor, una captura de pantalla y me avisan cuando ya. Ya, profesor. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir, voy a borrar este circuito porque ya no lo necesitamos. Ya tenemos todo, nada más es sustituir datos. Ya tomaron captura de pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ya puedo borrar esta parte, ya no la requerimos, ya tenemos todo. ¿Qué vamos a hacer nada más para obtener a J2 y a J3? ¿Con qué ecuaciones vamos a trabajar nada más, de acuerdo a lo que está en el pizarrón? Con la 2, la 3 y la 4. Así es, con la 2, la 3 y la 4. Para J2, ¿qué hacemos para obtener la corriente de la malla 2? Bueno. Sustituimos 4 en 2. Ajá. En 2. Y ya sabemos que hay que despejarla. ¿Qué va a suceder? Pues voy a tener que mi corriente de la malla 2 va a ser igual. Primero, estoy en la ecuación 2. Si yo sustituyo el valor de J1, que es 3, en la ecuación 2, ya se vuelve un término constante. Por lo tanto, este término constante lo tengo que pasar del otro lado de mi expresión. Y aquí está positivo, que sería 20 por 3, me daría 60. Cuando yo lo pase del otro lado va a quedar negativo y sería 60 menos 60 más 2. ¿Cuánto me quedaría? Menos 58. Menos 58 en el numerador. ¿Por qué en el numerador? Porque J2 está multiplicada por 35 más 15i. Si aquí está multiplicando, al pasarlo del otro lado de mi expresión, pasa dividiendo. Y sería entre 35 más 15i. Por favor, me dicen el resultado, 5 decimales. Menos 1.4 más 0.6. Menos 0. ¿Qué? No, menos 1.4 menos 1.4, ajá. más 0.6i. ¿Sí les quedó eso? Bueno, y para J3, ¿qué hacemos para J3? Para la corriente de la malla 3. ¿Ahora qué hacemos? Sustituir la ecuación 4 en la ecuación 3. Así es, sustituyendo 4 en 3, y ya sabemos que tenemos que despejar. Nuevamente, tenemos que la corriente de la malla 3 va a ser igual a, tenemos que J1 vale 3, 3 por 30 nos daría 900, menos 900. Y 3 por 20i nos daría 600i. Como este término se vuelve una constante, lo tenemos que pasar del otro lado de mi expresión y me quedaría entonces no menos 900, sino 900 menos 200i más 2. Significa que en el numerador, ¿cuánto me queda? No, sería 90, ¿no, profe? Perdón, 90. Estoy agregándole un 0. Gracias, sí, por la corrección. Entonces sería 90 más 60i menos 60i más 2. ¿Cuánto me quedaría entonces en el numerador? 92 más 60i. 92 más
60i, ya que al 90, como este quedó menos 90, pasaría a más 90 más 2, 92. Este quedó 60i, al pasar del otro lado me queda menos, que yo me equivoqué o me dijeron mal, menos 60i. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Bueno, y este número, o este que es de 50 menos 20i, que está multiplicando J3, van a pasar dividiendo y sería 50 menos 20i. ¿Cuánto da eso, por favor? 2 menos 0.4i. 2 menos 0.4i. ¿Sí les dio eso? Bueno, ¿qué nos falta? Pues calcular lo que teníamos hace un momento. Y aquí escribimos. Se tiene el voltaje de 15. ¿Era qué? De 15i, ¿verdad? Era 15i por J2, ¿no? ¿Cuánto da eso, por favor? ¿Cuánto da 15i por J2? Menos 9 menos 21i y ya son volts. ¿Cuánto da 20 por J3? ¿40 menos 8i? Y después, ¿qué teníamos? Entonces, si no estoy mal, se había escrito que el voltaje de Thevenin era igual a menos el voltaje de 15i más el voltaje de 20. ¿Estoy correcto o incorrecto? Está correcto. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sumar menos el voltaje de 15, que como los dos son negativos, entonces me va a quedar más 9 más 21i, porque es menos el voltaje de 15, más el voltaje de 20, que es 40 menos 8i, lo cual nos da 49 más 13i. ¿Estoy bien o estoy mal? Está bien, profe. Bueno, y ese ya sería nuestro voltaje de Thevenin, es decir, esto es igual a 49 más 13i. ¿Preguntas o dudas? No, profesor. ¿No? Bueno, captura de pantalla, por favor, y me avisan cuando ya la tengan. Ya, profesor. ¿Ya? Bueno. ¿Qué hacemos? Borramos todo porque ya no lo necesitamos. Ya tenemos nuestro voltaje de Thevenin y nuestra impedancia de Thevenin. Y entonces, permítanme. ¿Qué decimos? Se tiene. ¿A qué les dije que era igual la resistencia de carga de cualquier circuito? Cuando se quiera máxima transferencia de potencia, ¿era igual a quién? ¿Qué les escribí o qué les dije o qué hicieron en su resumen? El módulo del voltaje de Thevenin. La magnitud de la impedancia de Thevenin. ¿Qué significa? Que vamos a sacar la raíz cuadrada de la parte real, que es 18.53.447 elevado al cuadrado, más la parte imaginaria, que es 9.91.379 elevado al cuadrado. ¿Cuánto da la resistencia de carga para máxima transferencia de potencia?
¿Perdón? $0.1927. Y estos son ohms. ¿Sí les dio eso? Sí. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Porque todavía nos falta calcular la potencia en la carga. Recuerden que siempre va a ser en la carga. Cada vez que nos los pidan en la máxima potencia, pues es en la que nosotros obtuvimos para máxima. ¿Qué hacemos? Pues escribimos nuestro circuito equivalente de Thevenin, que es mucho más simple que el circuito original, en donde tenemos la impedancia de Thevenin, el voltaje de Thevenin, y entre los puntos A y B que forman nuestro circuito, vamos a conectar a la resistencia de carga. Y ahora, recuerden que cuando trabajamos para obtener la potencia media en la resistencia, estábamos trabajando únicamente con resistencias. Por eso es que los valores de voltaje y corriente ya eran magnitudes. Como aquí estamos trabajando con impedancias, nos van a dar números complejos. Y como no podemos usar el número complejo, entonces escribimos que la magnitud de la corriente de la resistencia de carga elevada al cuadrado por la resistencia de carga me va a dar la potencia media en la resistencia por tener números complejos, ¿sí? Y quererlo en una resistencia. Y sería igual a la otra ecuación, que es la magnitud del voltaje de la resistencia de carga elevado al cuadrado entre la resistencia de carga. ¿En qué cambió las ecuaciones? En que estamos hablando de magnitudes, ya no de un número, puesto que al estar trabajando con impedancias, no solo con resistencias, tenemos números complejos rectangulares y necesitamos la magnitud, que es lo que mediría el multímetro. Bueno, ¿dudas o preguntas? No, profesor. No. Bueno, hay que calcular o la corriente de la resistencia o el voltaje de la resistencia de este circuito. ¿Qué nos conviene calcular por si necesitáramos calcular mucho más veces el voltaje o la corriente en este elemento? Nos conviene aplicar ¿qué? Para encontrar ¿qué? Es decir, ¿qué calculamos? ¿La corriente de la resistencia o el voltaje de la resistencia de este circuito? El voltaje. El voltaje, bueno. Y con el circuito que tenemos, ¿qué estaríamos aplicando? Divisor de voltaje. Divisor de voltaje. Independientemente que para este caso la corriente de la fuente lleva la misma que mi caída de tensión en cuanto a dirección, hay que escribirlo. Nada más por si no lo llevara, por si fuera otro circuito, y saber qué hacer. Recuerden que siempre tengo que verificar que la corriente que me proporciona la fuente lleve la misma dirección que mi caída de tensión. En este caso, la corriente va de A hacia B y yo voy a calcular el voltaje de A hacia B, por lo tanto va a quedar positivo. Y vamos a aplicar un divisor de voltaje. ¿Qué vamos a calcular? Pues vamos a calcular el voltaje de la resistencia de carga. ¿Y qué decimos? Ya sabemos que un divisor siempre es una división y en el numerador va siempre el valor de la fuente, que en este caso es el voltaje de Thevenin, por la resistencia donde deseamos conocer el voltaje, que es la de carga, entre la impedancia total, porque por ser impedancias y estar conectadas en serie, se suman y sería la impedancia de Thevenin más la resistencia de carga. ¿Qué vamos a hacer? O sea, sustituir datos. Y ya les comenté que cada vez que apliquen Math-Halley, recuerden que necesitan los paréntesis para no tener problemas. Por favor,
Calculen el voltaje de la resistencia de carga. 5 decimales. A mí me quedó 26. Permíteme un momentito. Ajá, 26, ¿qué? Punto 12.916 12.916, ajá. más 0.35.929 y Y estos son volts, ya. Ujú. ¿Eso les dio? Sí, profesor. Bueno, detalle. Necesitamos el módulo o la magnitud de ese dato. Entonces, si no sabemos, pues aplicamos la raíz cuadrada de eso o lo pasamos a polar. Lo que se les haga más fácil, lo pueden pasar a polar, ajá, o sacar la raíz cuadrada de la parte real más la parte imaginaria elevada al cuadrado. Y me dicen el resultado, por favor. ¿Cuánto les da? a mí me queda 682. 682, es decir, la magnitud del voltaje de la resistencia va a ser igual a 682. Pero ya elevada al cuadrado. No, señor. nada más, sácale Ok. raíz cuadrada. Recuerda que nada más queremos el módulo ahorita. Entonces es 26.13.163. 13.163. Y estos son volts. Sí, vamos por partes, te nos adelantaste un poquito. Por lo tanto, ya podemos calcular la potencia media en la resistencia de carga y va a ser igual a la magnitud del voltaje de la resistencia de carga elevado al cuadrado sobre la resistencia de carga. Esto es 26.13.163 elevado al cuadrado entre la resistencia que es 21.01927. ¿Cuánto da eso, por favor? Nada más 2 decimales, ahora sí. 32.48 y ya son watts. ¿Dudas o preguntas? No, No, profesor. Bueno. Donde casi sí encuentran esto, cuando ustedes se compran un equipo de audio, chequen y hay una potencia que es más que les dice en watts, y si no estoy mal, dice P, M, O, P. ¿Qué es esto? Potencia media de salida promedio. Eso es lo que significa. Y es esta potencia que calculamos la que generalmente se trabaja. ¿Por qué? Porque se requiere toda la potencia máxima de ese equipo y si cumple con todas las condiciones y le conectan las bocinas que debería de llevar, es por ello que entonces la potencia máxima nos las va a dar y siempre la escriben como PMOP, que no es otra cosa más que potencia media de salida promedio.
¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, ni una. No, profe. ¿No? Bueno, por eso es esa potencia la que van a encontrar en la mayoría de los aparatos, la PMOP, porque es la potencia que queremos y es la máxima que va a tener nuestro aparato. Bueno, tomen una captura de pantalla y me avisan para finalizar esto. Ya casi acabamos. Listo, profe. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, nada más para corroborar el dato. Voy a borrar aquí. ¿Dónde borraré? Allá lo voy a usar. La potencia que obtuvimos, bueno, estos datos ya no nos sirven. Sí, esto sí. Esto no. Nada más ese. Ah, no, y el voltaje sí. A ver, vamos a conservar unos datos. Vamos a conservar el voltaje de Thevenin, que era 49 más 13, ¿verdad? Sí. La impedancia de Thevenin, por favor, me la vuelven a dictar porque sin querer la borré. ¿Era qué? La impedancia de 18 punto sí, 53.447 sí, más 9.91.377 y y sonamos. Detalle, ¿qué vamos a hacer? Díganme un valor de resistencia menor al de que calculamos, el que quieran, pero que sea menor, por favor. Un valor de resistencia menor al que calculamos. Aquí está, nada más del 21. Los decimales los voy a dejar, nada más muevan este. Díganme un valor, el que sea, pero menor. Rápido. 15. 15, entonces va a ser 15.01927 ohms. Esa sería una. Díganme otro valor, por favor. Profe, el Pero valor ahora de la mayor. impedancia, Pero ahora mayor que esta. profe, el valor de la impedancia es 53.447 Ah, caray, ¿de cuál impedancia? de Thevenin. No, no queremos magnitudes, nada más queremos el valor así. Sí, por eso es 18.53.447. Ya te entendí. Gracias. Es que no me dije, como me dijiste 53, dije, pues si no lo quiero. Sí, gracias. Ya. ¿Ya está correcto? Sí, Sí, profe, era así. Un 9 en lugar de un 7. Bueno, ¿así ya está correcto? Sí. Ya. Bueno. Ahora, regresando, díganme un valor mayor ahora a este. 25. 25, bueno, 25.01927 ohms. ¿Sí? Recuerden que con esta resistencia, le voy a quitar las unidades, la potencia media fue de 32.48. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular el voltaje aplicando el mismo método para esta resistencia y para esta. ¿A qué me refiero? Necesito el voltaje, por eso voy a cambiar los colores. Necesito el voltaje de la resistencia, es decir, el voltaje de Thevenin, pero ahora lo voy a multiplicar por 15.01927 y entre la impedancia de Thevenin más 15.01927. ¿Sí? El voltaje de Thevenin es el mismo porque lo único que estamos modificando es la resistencia. Por favor, me dicen la magnitud nada más. ¿Cuánto da?
¿Cuánto les dio el voltaje? La magnitud. ¿Cuánto les dio para la que está arriba, por favor? A mí me quedó 21.76.207. Sí. Bueno, por favor, puedes hacer ahora el otro, en lo que tus compañeros, por si hubiera algún error, pues nos digan, si no se mantiene ese dato. ¿Cuál es el que está en verde ahora? ¿Cuánto da? A mí me da 28 puntos. ¿Cuál? ¿El de verde El o el otro? Ajá, el de 25. El de 25. 28 puntos. 37.740. Sí. Bueno. Ya podemos calcular la potencia para cada uno de ellos, es decir, la potencia media para la resistencia va a ser igual a 21.076.207 elevado al cuadrado entre 15.01927. Dos decimales, por favor, ¿cuánto queda? ¿Cuánto queda? Dos decimales. A mí me queda 31.53. 31.53 watts. Para la otra es 28.37.740 elevado al cuadrado entre la resistencia que dijimos era 25.1927, dos decimales. ¿Cuánto da, por favor? 32.18. Y aquí sí aplica lo de si a 10 pesos le quitas un centavo, pues ya no son 10 pesos, son 99.999 centavos. Entonces, no es cierto que sean 10 pesos. Aquí vemos que solo cuando la resistencia es de 21.01927, que es la magnitud de la impedancia de Thevenin, la potencia es mayor. El que me digan que es muy poquita la diferencia, no importa, sigue siendo mayor en 21.01927, que es la magnitud de la impedancia de Thevenin, que en la resistencia de 25. Ajá. Entonces, con esto comprobamos que solo cuando la resistencia es la magnitud de la impedancia de Thevenin, como carga, la potencia es máxima en esa carga, porque no va a haber una potencia mayor a esa que encontremos en la carga. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, profe, no. ¿No? Captura de pantalla y nos vemos el día jueves. Que tengan un excelente un excelente inicio de semana. Hoy subo unos videos más para que los pasen mañana, que no vamos a tener clase, a su libreta. Y este ejercicio también lo pasan a su libreta para que no haya problema. Entonces, ¿preguntas, dudas? No, profe, todo bien. No, profe. ¿No? Bueno, nos vemos el día jueves. Que tengan excelente inicio de semana. Gracias, profe, igualmente. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Buen día.